Sean ustedes muy bienvenidos a las clases virtuales del posgrado en Diagnóstico y Tratamiento de Patologías de la Articulación Temporomandibular, dictadas por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata. El sistema muscular. El sistema muscular está compuesto por dos importantes estructuras, los músculos y los tendones. La especie humana posee más de 600 músculos. Entre otras funciones, el sistema muscular hace posible el desplazamiento del cuerpo, protege los órganos internos y permite la movilidad de las vísceras. Junto con los sistemas óseo, articular y nervioso, el sistema muscular forma parte del sistema locomotor. Todo músculo está formado por haces de fibras, cuyo diámetro oscila entre 10 y 80 micrómetros. A su vez, cada una de esas fibras está formada por subunidades cada vez más pequeñas. Cada fibra constituye una célula muscular rodeada por tejido conectivo, cuya propiedad más destacada es la contractilidad. Gracias a la facultad de contraerse, producto de una orden emitida por el sistema nervioso de cada fibra muscular, los músculos se acortan y tiran de los huesos o tensan los órganos de los que forman parte y, acabado el trabajo, recuperan su posición de reposo. Cada fibra está inervada por una única terminación nerviosa que se encuentra cercana al punto medio de la misma. El área en la que se encuentran más conexiones de este tipo recibe el nombre de placa motora terminal. Las fibras musculares pueden dividirse en varios tipos en función de la cantidad de mioglobina que contienen. Las fibras con mayor contenido de mioglobina son de un color rojo más oscuro y se contraen lentamente, pero de forma más mantenida. Estas fibras reciben el nombre de fibras musculares lentas o de tipo 1. Las fibras lentas tienen un metabolismo aerobio muy desarrollado y por lo tanto son resistentes a la fatiga. Las fibras con una concentración menor de mioglobina son más pálidas y reciben el nombre de fibras rápidas o de tipo 2. Estas fibras poseen menos mitocondrias y dependen más del metabolismo anaerobio para funcionar. Las fibras musculares rápidas pueden contraerse rápidamente, pero se fatigan pronto. Todos los músculos esqueléticos tienen una mezcla de fibras lentas y rápidas en proporciones variables, dependiendo de la función de cada uno de ellos. Los músculos que tienen que responder con rapidez incluyen fundamentalmente fibras blancas, mientras que los músculos que intervienen sobre todo en actividades lentas y continuas tienen mayores proporciones de fibras lentas. Características generales del músculo esquelético. El cuerpo humano posee unos 650 músculos de acción voluntaria, lo cual permite realizar innumerables movimientos. Además de conferir movilidad al cuerpo, los músculos, junto con los huesos, protegen a los órganos internos, dan forma al organismo y confieren expresividad al rostro. Su misión esencial es permitir el movimiento de las diversas partes del cuerpo, aunque también intervienen en la regulación de la temperatura corporal, al producir calor mediante sus movimientos, e intervienen en el desplazamiento forzado de la sangre en las venas. Fisiología de los músculos. La principal característica de los músculos es su contractibilidad. Esta es la capacidad que tienen los músculos de contraerse y relajarse. La contracción de un músculo se produce como respuesta a un estímulo, ya sea nervioso, químico o mecánico. La excitabilidad es la capacidad de los músculos para responder a los variados estímulos, sean químicos, nerviosos o mecánicos. La elasticidad es la capacidad de los músculos de volver a su forma luego de una contracción. Y finalmente, tonicidad, que es la capacidad que presentan los músculos de permanecer semicontraídos. Músculos de la dinámica mandibular. Los músculos de la dinámica mandibular son parte integrante del sistema estomatognático, junto con la mandíbula superior o maxilar superior, la mandíbula, las piezas dentarias, la articulación temporomandibular, la articulación occipitotaloidea y el sistema vascular, nervioso y linfático.
¿Por qué se denominan músculos de la dinámica mandibular y no músculos masticadores? En realidad, el concepto de músculo masticador hace referencia solo a esta función, mientras que, por ejemplo, en este momento, yo estoy articulando palabras y estoy utilizando estos mismos músculos, con lo cual el concepto apropiado para denominarlos es músculos de la dinámica mandibular. ¿Cuál es la clasificación de estos músculos? Tenemos los músculos directos, que se dividen en elevadores, depresores, propulsor y deductor y retropulsor. Dentro de los elevadores tenemos al macetero, al pterygoideo interno y al haz anteromedial del temporal. Dentro de los depresores tenemos al vientre anterior del digástrico, al meloioideo, al genioioideo y al haz pteriomandibular del pterygoideo externo. Como propulsor y deductor solamente tenemos al haz pteriomandibular del pterygoideo externo y como retropulsor tenemos al haz posteromedial del temporal. Tenemos uno solo en la clasificación de posicionador del disco articular. Este es el haz esfenodiscal del pterygoideo externo. Dentro de los indirectos tenemos dos grupos, los ventrales y los dorsales. Los ventrales son el homoioideo, el esternocleidoideo y el tiroioideo. En los dorsales tenemos músculos de la nuca, como son el trapecio, el esplenio, el complexo mayor y menor, el recto posterior mayor y menor y el oblicuo mayor y menor. Y también tenemos los músculos de la columna cervical, que son los interespinosos y los intertransversos. El primer músculo del cual vamos a estar hablando es el músculo macetero. Este músculo está formado por dos vientres o porciones. Una porción profunda, formada por fibras que transcurren en una dirección vertical descendente y levemente hacia adelante. La porción superficial o vientre superficial está formado por fibras con un trayecto también descendente, pero que van ligeramente hacia atrás. Cuando las fibras del macetero se contraen, la mandíbula se eleva y los dientes entran en contacto. El macetero es un músculo potente que proporciona la fuerza necesaria para una masticación eficiente. Su porción superficial también puede facilitar la protrusión de la mandíbula. Cuando ésta se encuentra protruida y se aplica una fuerza de masticación, las fibras de la porción profunda estabilizan el cóndilo frente a la eminencia articular. Otro músculo que vamos a estar viendo es el músculo temporal. Recordemos que el músculo temporal se encuentra en dos ubicaciones con respecto a la clasificación que anteriormente vimos. Se va a encontrar como elevador, con su haz anteromedial, y como retropulsor, con su haz posteromedial. El músculo temporal es un músculo grande, en forma de abanico, que se origina en la fosa temporal y en la superficie lateral del cráneo. Sus fibras se reúnen en el trayecto hacia abajo entre el arco cigomático y la superficie lateral del cráneo para formar un tendón que se inserta en la apófisis coronoides y en el borde anterior de la rama ascendente. Este músculo temporal se inserta por arriba en la línea curva temporal inferior del hueso parietal hasta la cresta esfenotemporal. También se va a insertar en los 2/3 superiores de la cara interna de la aponeurosis temporal. Y también va a tener una inserción en la cara interna del arco cigomático. Este es el haz yugal. Desde allí, las fibras confluyen para formar el tendón del temporal. Y este tendón del temporal se va a insertar en la porción superior de la cara externa de la apófisis coronoides, en el borde anterior y el borde posterior de esta apófisis coronoides, en la cara interna, en toda la cara interna de la apófisis coronoides, y en el labio externo del trígono retromolar. Anatómicamente, al músculo temporal puede dividírselo en tres zonas distintas según la dirección de sus fibras. Una porción anterior que está formada por fibras casi verticales. Una porción media que contiene fibras con un trayecto oblicuo por la cara lateral del cráneo, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba.
y una porción posterior que está formada por fibras con una alineación casi horizontal. Funcionalmente, al músculo temporal se lo divide en dos grupos. Un grupo que es el anteromedial, formado por todas las fibras verticales y la porción anterior de las fibras oblicuas. Y un grupo posteromedial, formado por todas las fibras horizontales y la porción más posterior de las oblicuas, que restaba del grupo anterior. Cuando se contrae la porción anteromedial, la mandíbula se eleva y se dirige levemente hacia atrás. Por el contrario, cuando la contracción sucede en el grupo posteromedial, se produce una retracción de la mandíbula y se dirige levemente hacia arriba, elevadora. Pero tengamos en cuenta que cuando el músculo temporal se contrae completamente, con sus dos haces a la vez, la mandíbula se eleva y se retruye, haciendo que los dientes entren en contacto. Músculo pterygoideo medial o interno. Este músculo tiene su inserción en toda la fosita pterygoidea, excepto en la fosita navicular o escafoidea. Desde allí se extiende hacia abajo, atrás y afuera para insertarse a lo largo de la superficie medial del ángulo mandibular. Junto con el macetero, forma el cabestrillo muscular que soporta la mandíbula en el ángulo mandibular, una verdadera cincha mandibular. Cuando sus fibras se contraen, se eleva la mandíbula y los dientes entran en contacto. Este músculo también es activo en la protrusión mandibular. La contracción unilateral producirá un movimiento de mediotrusión mandibular. Músculo pterygoideo lateral o externo. Durante mucho tiempo se describió a este músculo pterygoideo lateral o externo con dos porciones o vientres bien diferenciados, uno inferior y otro superior. Dado que anatómicamente parecía que el músculo era todo uno en cuanto a su estructura y a su función, esta descripción resultó aceptable hasta que estudios realizados demostraron otra cosa. En la actualidad, se considera que los dos vientres del músculo pterygoideo lateral actúan de forma muy distinta. Por lo tanto, se considera el músculo pterygoideo lateral dividido e identificado como dos músculos diferenciados, teniendo en cuenta que sus funciones son casi contrarias. Músculo pterygoideo lateral inferior o también llamado pterigomandibular. Este músculo tiene su inserción en la porción inferior de la cara externa del ala externa de la apófisis pterigoides, apófisis piramidal del palatino, cara cigomática del cuerpo del maxilar superior. Desde allí, sus fibras confluyen, se extiende hacia atrás, arriba y afuera, hasta insertarse en la fosita pterigoidea del cuello del cóndilo mandibular. Este músculo puede tener una acción unilateral o una acción bilateral. Si es una contracción bilateral, puede tener los músculos elevadores relajados o los músculos elevadores contraídos. La contracción unilateral crea un movimiento de mediotrusión de ese cóndilo y origina un movimiento lateral de la mandíbula hacia el lado contrario. Cuando los pterioides laterales inferiores de ambos lados, derecho e izquierdo, se contraen simultáneamente y tenemos los elevadores contraídos, los cóndilos mandibulares son traccionados hacia adelante desde las eminencias articulares. Esto se dirige levemente hacia abajo y se produce una protrusión mandibular, un adelantamiento de la mandíbula. Cuando el pterioideo externo actúa en forma bilateral y los elevadores están relajados, estos músculos van a actuar con los depresores mandibulares. La mandíbula va a descender y los cóndilos se van a deslizar hacia adelante y hacia abajo sobre las eminencias articulares. Esto lo que va a permitir es una apertura bucal. Músculo pterioideo lateral superior o también llamado esfenodiscal. Este músculo es considerablemente más pequeño que el inferior y tiene su inserción en la carilla cigomática del ala mayor del esfenoides, en la cresta esfenotemporal, en la porción superior
de la cara externa del ala externa de la apófisis pterygoides. Desde allí se extiende casi horizontalmente hacia atrás y hacia afuera hasta su inserción en la cápsula articular, en el borde anterior del disco y en el cuello del cóndilo. La acción del músculo pterygoideo lateral superior o esfenodiscal. Este músculo es parte del aparato motor discal. El aparato motor discal está compuesto por el haz esfenodiscal del pterygoideo externo, el disco articular y el fascículo superior del ligamento bilaminar posterior. Se han estudiado distintos tipos de unión del músculo pterygoideo externo, según su inserción del haz superior y del haz inferior. Esto tiene una relevancia clínica en el momento de la evaluación del paciente. Básicamente, hay tres distintos tipos de inserción. Un tipo 1, donde las fibras del haz superior del músculo pterygoideo externo se unen al disco y el haz inferior se une al cuello del cóndilo. Esto se da en un 87.03% de los casos. Tiene una importancia clínica, ya que la acción de este haz superior podría luxar anteriormente al disco. Existe también un tipo 2, donde las fibras del haz superior del músculo pterygoideo externo se unen al disco y al cóndilo, y el haz inferior solo involucra al cóndilo. Esto se da en un 11.11% de los casos. Finalmente, existe un tipo 3, donde existen fibras de un haz superior que van directamente al disco. Podríamos decirse que hay un haz intermedio que va al cóndilo y un haz inferior que involucra directamente el cuello del cóndilo. Esto se da solamente en un 1.85% de los casos. Al músculo digástrico se lo divide en dos porciones o vientres. El vientre posterior tiene su origen en la ranura digástrica, justo por detrás de las mastoides. Desde allí, sus fibras discurren hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro hasta el tendón intermedio. Este tendón se fija al guioides por medio de una bandeleta. Por su parte, el vientre anterior se origina de una fosa sobre la superficie basal mandibular, cerca de la línea media. Desde allí, sus fibras discurren hacia abajo y hacia atrás hasta insertarse en el mismo tendón al que va a parar el vientre posterior. En cuanto a su acción, el músculo digástrico se contrae y produce el elevamiento del hueso ioides. Si el ioides se mantiene en su posición debido a los músculos infraioideos, tiende a impulsar hacia abajo la mandíbula y abre la boca. Por lo tanto, es un músculo depresor mandibular. El músculo miloioideo, situado por encima del vientre anterior del digástrico y por debajo del genioideo, es un músculo aplanado e irregularmente cuadrilátero, que constituye, con el del lado opuesto, el piso anatómico de la boca. Tiene su inserción por arriba en la línea oblicuo interna o línea miloioidea de la mandíbula. Desde allí, sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia adentro, hacia la línea media, y se insertan las posteriores en la cara anterior del hueso ioides y las anteriores se insertan en un rastre aponeurótico central que está formado por fibras del miloioideo del lado opuesto que se llama línea blanca supraioidea. Esta línea blanca supraioidea se extiende desde el hueso ioides hasta la cara posterior interna de la mandíbula. La acción del músculo miloioideo es elevar el cuerpo del ioides, el piso de la boca y elevar la lengua. De esta manera, cumple un papel fundamental en el primer momento de la deglución y durante el habla. El músculo genioideo está situado por encima del miloioideo. Es un músculo pequeño, par y de forma cilindroide. Por arriba y adelante, el genioideo se inserta en la apófisis genio-inferior de la mandíbula, por medio de fibras tendinosas cortas. Desde allí se dirige oblicuamente hacia abajo y atrás, ensanchándose gradualmente hasta fijarse en la parte media de la cara anterior del hueso ioides. ¿Cuál va a ser la acción
de este músculo genioideo. Si tomo como punto fijo la mandíbula, va a empujar el hueso hioides hacia adelante y hacia arriba. Por su parte, si toma como punto fijo el hioides, va a acortar el piso de la boca, o sea, va a ser el depresor mandibular. Esto es, previamente inmovilizando por la contracción de sus músculos depresores. Asimismo, va a ensanchar la faringe. Biomecánica del sistema estomatognático. El proceso del movimiento mandibular es parte de una de las funciones del sistema cráneo-cérvico-mandíbulo-postural, en el que se ven involucrados tres elementos principales de nuestro sistema estomatognático: las piezas dentarias, las articulaciones temporomandibulares y los músculos de la dinámica mandibular. La armonía de estas tres estructuras garantizan la función estable. Cuando se generan cargas o cambios en algún componente del sistema, se generan alteraciones funcionales, posturales y asimétricas. Para entender la biomecánica del movimiento mandibular, se puede comparar con un sistema de palancas de tercer clase, donde el fulcro se localiza a nivel de la articulación temporomandibular, guiando el movimiento. La potencia está dada por los músculos de la masticación y la resistencia es ejercida por las piezas dentarias. La ATM normalmente es cargada bajo la función masticatoria de diferentes maneras, según la magnitud de las cargas generadas. El cóndilo mandibular se carga tanto con mordidas molares como con incisales, y esta carga es mayor a nivel del cuello del cóndilo. Otra característica importante es que la tensión generada por la fase oclusal de la masticación es mayor en el lado de balance que en el lado de trabajo. Los análisis biomecánicos muestran que a medida que la posición de la fuerza oclusal se localiza más posterior a lo largo del arco dental, la fuerza muscular se dirige más hacia las piezas dentarias y menos hacia la articulación. Por lo tanto, cuando se muerde con los dientes más posteriores, es posible eliminar toda la carga de la compresión sobre la articulación ipsilateral, o sea, la del mismo lado. Pero es imposible eliminar la compresión de ambas articulaciones simultáneamente. Por lo tanto, la articulación contralateral siempre experimenta compresión. Si se muerde con los dientes anteriores, ambas articulaciones temporomandibulares experimentarán compresión. Es por eso la importancia de la estabilidad oclusal. Los pacientes con desórdenes temporomandibulares tienden a reducir estratégicamente la cantidad de fuerza oclusal como mecanismo protector o como respuesta a ausencia dental. La articulación temporomandibular es la encargada de guiar el movimiento mandibular con el control de dos movimientos condilares: la rotación y la traslación. Los desórdenes temporomandibulares que involucran desarreglos internos articulares no siempre limitan la apertura oral, porque ésta se realiza a expensas de un primer movimiento, que es el rotatorio, mientras que los movimientos excéntricos sí se limitan, puesto que dependen de la traslación condilar. La traslación limitada puede generar desviaciones excesivas en apertura. Los desórdenes temporomandibulares que involucran trastornos musculares como síndrome de dolor miofascial y contractura muscular suelen causar hipometría oral como un mecanismo de cocontracción protectora.